Hola, mi nombre es Miguel y el día de hoy voy a presentarles Apache Thrift, una herramienta poderosa para la comunicación entre sistemas distribuidos desarrollados en distintos lenguajes de programación. Bueno, empezando con una breve historia, Apache Thrift fue creado originalmente por Facebook alrededor del año 2007. En esa época Facebook ya manejaba una arquitectura con cientos de microservicios, cada uno escrito en diferentes lenguajes. El problema era que cada uno hablaba en un idioma diferente y las conversaciones de datos eran lentas e ineficientes. Entonces, un grupo de ingenieros desarrolló Thrift como una forma estandarizada de comunicación. Ya para 2008 fue liberado como un open source. En 2010 se convirtió en un proyecto de la familia Apache Software Foundation, lo que garantizó su mantenimiento, documentación y evolución. Y ya hoy en día Thrift es utilizado por empresas como Evernote, Twitter o Cassandra para sistemas a gran escala. Ahora bien, ¿qué es Apache Thrift? Para entender mejor lo que es, primero debemos recordar un concepto fundamental en sistemas distribuidos, el cual es RPC. Una llamada RPC es una forma de comunicación en la que un programa puede ejecutar una función o método que en realidad se encuentra en otro computador o servidor como si fuera local. Apache Thrift es precisamente un framework RPC que facilita este tipo de comunicación de manera eficiente, escalable y multilingüe. Apache Thrift proporciona un conjunto de herramientas que permiten a los desarrolladores definir estructuras de datos y servicios en un lenguaje neutral llamado IDL y luego generar automáticamente el código necesario para cliente y servidor en distintos lenguajes de programación. Su objetivo principal es resolver el problema de interoperabilidad entre aplicaciones escritas en diferentes lenguajes. Imaginemos un ecosistema de microservicios donde algunos módulos están escritos en Java, otros en Python y otros en C++. Sin una capa común de comunicación, tendríamos que implementar manualmente mecanismos de conversión de datos, serialización y protocolos de red. Thrift lo que hace es eliminar esa complejidad, proporcionando una infraestructura común que se encarga automáticamente de: número 1. Serializar los datos de forma compacta y binaria. Segundo, enviarlos a través de un canal de transporte, como lo es TCP o HTTP, entre otros. Y tercero y último, deserializarlos del otro lado en el lenguaje correspondiente. Bueno, ahora vamos con algunas características técnicas destacadas de Apache Thrift. Primero que todo tendríamos que es multilingüe, y es que soporta más de 25 lenguajes de programación, incluyendo Java, Python, C++, entre otros. También tendríamos la serialización eficiente, y es que este proporciona una serialización compacta y eficiente con soporte para formatos como binario y JSON, optimizando la transferencia y el almacenamiento de datos para lograr rendimiento y flexibilidad. Por otro lado, tendríamos la comunicación bidireccional, y es que permite que tanto el cliente como el servidor envíen y reciban mensajes simultáneamente, lo cual resulta adecuado para conexiones en tiempo real y de larga duración. Por otra parte, tendríamos la independencia del lenguaje, y es que el IDL permite mantener la lógica de comunicación independiente de la implementación concreta. También tendríamos los mecanismos de transporte flexibles, y es que es compatible con varios protocolos como TCP, HTTP, sockets Unix e incluso transportes personalizados, lo cual permite a los desarrolladores elegir el método de comunicación más adecuado según los requisitos del sistema. Y por último tendríamos la compatibilidad con diferentes modelos de servidor, como lo son Blocking Server, Non-Blocking Server, Thread Server o Thread Pool Server. Bueno, ahora pasando con la arquitectura técnica, tenemos que la arquitectura de Apache Thrift se puede entender como una pila de capas o stack de comunicación que conecta al cliente con el servidor. Cada capa cumple una función específica, desde la definición de la interfaz hasta la serialización, el transporte y la ejecución remota del método solicitado. Antes de empezar con la definición de cada capa, quisiera recordar que es el IDL. IDL significa Interface Definition Language o lenguaje de definición de interfaces, y es un lenguaje neutral e independiente de plataforma y lenguaje de programación que Thrift utiliza para describir los servicios, estructuras de datos y tipos que se compartirán entre cliente y servidor. Bueno, primeramente tendríamos la capa del servidor, la cual es la encargada de recibir las peticiones de los clientes, delegarlas al procesador adecuado y enviar las respuestas. Se encarga también de la gestión de hilos o threads, la concurrencia y el modelo de ejecución, es decir, si es bloqueante o no bloqueante. Tenemos varios tipos de servidores en Thrift. Entre ellos están, por ejemplo, el Simple Server, que es de un solo hilo pero bloqueante, y es ideal para pruebas o entornos simples.
O tendríamos también el Thread Pool Server, el cual usa un pool de hilos para manejar múltiples clientes y es ideal para aplicaciones con carga media. Cada uno de estos servidores define cómo se manejan las conexiones y los hilos como lo pudimos ver. Por ejemplo, en un sistema con miles de solicitudes por segundo se recomienda usar Non-Blocking Server, ya que este maneja concurrencia sin saturar los recursos del servidor. Luego tendríamos la capa de transporte, la cual define cómo se transmiten los datos entre el cliente y el servidor. Thrift separa el transporte del protocolo, lo que permite combinar distintos tipos según el caso. Acá tendríamos varios tipos de transporte. Por poner un ejemplo tendríamos Socket, el cual es el transporte estándar sobre TCP/IP, o el Frame Transport, el cual divide los mensajes en marcos o frames de tamaño fijo, y es necesario en servidores no bloqueantes. El transporte puede combinarse libremente con cualquier protocolo. Por ejemplo, podríamos usar un Compact Protocol sobre un Socket, o un JSON Protocol sobre un HTTP Transport. Seguido de esto tenemos la capa de protocolo, la cual su función principal es codificar y decodificar los datos, es decir, el proceso de serialización y deserialización. Esto permite que diferentes lenguajes y plataformas entiendan los mensajes del mismo modo. Por poner algunos de ejemplo tendríamos el Binary Protocol, que es binario y eficiente, y es el que se usa por defecto. También tendríamos el Compact Protocol, el cual lo habíamos mencionado anteriormente y es una especie de binario optimizado que ocupa menos espacio y es ideal en entornos restringidos. La elección de este protocolo impacta directamente sobre el rendimiento del sistema. En entornos de alta carga normalmente se usa Compact Protocol, ya que este reduce el tamaño de los mensajes sin perder velocidad. Y por último tendríamos la capa del procesador. El procesador es el componente central de la lógica del servicio, pues recibe las peticiones decodificadas por el protocolo, las asocia con los métodos definidos en el IDL y ejecuta la implementación del servicio. Su flujo típico sería este. Primero, el protocolo decodifica la llamada. Luego, el procesador determina qué método se invocó, por ejemplo, un getUser. Luego, se llama la implementación real del método mediante un handler y por último, se retorna la respuesta del cliente. En este caso, se presentan varios tipos de procesadores, siendo el processor el básico, el multiplex processor, el que permite manejar varios servicios en el mismo servidor, y el async processor, el cual se utiliza para llamadas asincrónicas. Bueno, ahora vamos a adentrarnos en el tema de cuándo usar y cuándo no usar Apache Thrift. Empezando con cuándo usarlo tenemos varios casos, empezando con arquitecturas distribuidas con múltiples lenguajes, pues Thrift fue diseñado precisamente para integrar sistemas heterogéneos. Por ejemplo, si una empresa tiene un servicio en Java que gestiona usuarios, otro en Python que procesa pagos y un módulo en Go que analiza logs, Thrift permite que todos se comuniquen sin preocuparse por las diferencias del lenguaje. Esto es posible gracias a su IDL y su compilador que genera automáticamente el código necesario para cada lenguaje. Además de esto tiene una ventaja técnica, y es que el formato binario de Thrift es más compacto y rápido que JSON o XML, y la generación automática de stubs evita errores de serialización manual. El segundo caso sería en sistemas de alto rendimiento o baja latencia, ya que Thrift está optimizado para ser ligero y eficiente, pues usa protocolos binarios compactos que minimizan el tamaño del mensaje. Tiene transporte enmarcado y soporte para entrada y salida no bloqueante y consume menos CPU y ancho de banda que servicios basados en HTTP/JSON. Por ejemplo, un sistema financiero o de trading que necesita enviar miles de transacciones por segundo se beneficia de Thrift, ya que reduce el overhead de comunicación. Y haciendo una comparativa de REST con JSON, puede tardar varios milisegundos más por conversión, mientras que Thrift puede hacerlo en microsegundos gracias a su serialización binaria. El tercer caso sería para comunicación interna entre microservicios de backend, pues en una arquitectura de microservicios, Thrift sería ideal para comunicación entre servicios controlados por la misma organización, donde no se requiere exposición pública por HTTP, la prioridad es el rendimiento y la eficiencia y se tiene un control sobre el entorno y los lenguajes usados. Y el cuarto caso sería cuando se requiere bajo consumo de red, ya que Thrift permite protocolos compactos como Compact Protocol y transportes como Frame Transport, que reducen el tamaño de los mensajes y el uso de red. Esto es ideal en sistemas distribuidos en entornos con conectividad limitada o costosa, como IoT o comunicaciones entre data centers.
Un ejemplo real serían los sensores industriales o sistemas embebidos, que envían datos estructurados de manera continua a un servidor central. Ahora pasamos a cuándo no usar Apache Thrift. Primeramente sería cuando se busca compatibilidad con navegadores o APIs públicas. Thrift no funciona nativamente sobre HTTP REST ni sobre WebSocket, por lo que los navegadores no pueden comunicarse directamente con servicios Thrift binarios, ya que requieren un cliente Thrift precompilado y protocolos específicos. El segundo caso es cuando solo se usa un lenguaje. Y es que si todo tu sistema está, por ejemplo, en Python o en Java, usar Thrift es un exceso de complejidad y se podrían usar mejores herramientas como Pico o incluso gRPC si deseas RPC con un soporte nativo. Además de esto, Thrift introduce varias capas adicionales, como por ejemplo compilación, protocolos y transporte, que no aportan valor si no necesitas interoperabilidad multilingüe. El tercer caso sería cuando se necesita autenticación o trazabilidad avanzada, pues aunque podrías implementar seguridad y trazabilidad sobre Thrift, no es nativo, a diferencia de otras herramientas como gRPC. Y el cuarto y último sería cuando necesitas herramientas de depuración más simples. Debido a que Thrift usa protocolos binarios, no puedes inspeccionar fácilmente las peticiones o respuestas, como si ocurre por ejemplo con JSON. Esto hace más difícil depurar tráfico, especialmente en entornos de desarrollo o pruebas. Por ejemplo, un desarrollador web puede leer y probar una API REST en Postman, pero no puede interactuar directamente con un servicio Thrift sin generar un cliente específico. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de la implementación práctica de Thrift. Primero, pues vamos a instalar Thrift en nuestro sistema. Luego de esto, pues vamos a clonar todo el código fuente de Thrift directamente desde el repositorio. Y finalmente, pues vamos a verificar que todo se haya instalado correctamente. Y antes de continuar, vamos a hacer una aclaración sobre cada uno de los archivos. Primero, el service.thrift es el punto de partida de todo el sistema, pues acá se define el contrato que ambos extremos, cliente y servidor, van a entender. En este se describe qué servicios existen, qué operaciones se ofrecen y qué tipos de datos se utilizan. Luego, en el server.py es el archivo que contiene la implementación real del servicio definido en service.thrift. Este contiene importaciones del código generado, la clase Calculator Handler, que es donde se implementan las funciones definidas en el punto .thrift, la configuración del transporte y el protocolo y la creación del servidor. Y por último, el client.js es el cliente que consume el servicio remoto. Desde acá se realizan las llamadas a las funciones que realmente ejecuta el servidor Python. Este contiene importación de la librería Thrift, la creación de la conexión TCP al servidor Python, la creación del cliente Thrift, las llamadas RPC reales y las callbacks para procesar las respuestas. Luego de haber instalado Thrift exitosamente, vamos a seguir con estos pasos. Primero que todo, vamos a verificar otra vez su instalación. Al igual que la de Python y la de Node, que son los dos lenguajes que vamos a utilizar en este caso. Luego de esto vamos a empezar con la creación de archivos. Primero vamos a crear el archivo .thrift y vamos a agregar este contenido. Paso siguiente, vamos a generar los stubs de Thrift para Python y para Node.js. Esto con estos dos comandos. Y acá, si miramos los archivos, podemos ver que encontramos un gen-py y un gen-node.js. Y por motivos de la compilación que vamos a hacer más tarde, vamos a cambiar el nombre de estas carpetas y vamos a mover su contenido.
Listo. El paso siguiente sería preparar el servidor de Python, por lo que en una de las terminales vamos a hacer esto. Vamos a crear primero un entorno virtual. Posteriormente lo activamos y instalamos Thrift. Aquí podemos ver que quedó correctamente instalado. Luego vamos a crear el archivo server.py y vamos a agregar este contenido. Luego vamos a preparar el cliente Node.js. Entonces de una vez accedemos a otra terminal y creamos el archivo client.js. Y vamos a instalar Thrift. Ahora sí vamos a crear el client.js. Lo guardamos. Y ahora para ejecutar la demo, en el primer terminal vamos a iniciar el servidor de Python, ya que activamos el entorno virtual. Y nos dice que está corriendo en el puerto 9090. Y del otro lado del cliente vamos a ejecutarlo. Y nos da como resultado la comunicación exitosa entre cliente y servidor. Y así acabaríamos nuestro recorrido por Apache Drift. Estas son algunas referencias utilizadas. Muchas gracias por su atención.